A ver, perfecto. Ahí está. Bueno, Dominique es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es máster en Derecho Ambiental del University College de London y además ella es directora del programa de Derecho y Política Ambiental del Departamento de Derecho Público de la Universidad Diego Portales. Así que te damos el paso, Dominique, te dimos también acceso para compartir pantalla si es necesario, así que adelante, es tuyo el piso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación a participar de este programa con esta clase que tiene que ver con justicia climática y justicia ambiental. ¿Ah? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Ya. Entonces, el tema de la clase de hoy es justicia ambiental y climática y su relación con los derechos humanos, ¿ya? Entonces vamos a... ay, espérense. Ahí. ¿Cuál va a ser el esquema de la clase? Va a ser primero abordar cuál es el origen y el concepto de la idea de justicia ambiental y cómo esa idea, ¿no es cierto?, se constituye en un principio jurídico y por lo tanto en una norma. Luego, la relación de este concepto con el de justicia climática y transición justa, para finalmente abordar cómo se ha regulado el cambio climático y qué rol tiene la justicia climática dentro de esta regulación del cambio climático, ¿ya? Y brevemente, cuál es la relación con los derechos humanos propiamente tal. Ya vamos a abordar todos esos temas, pero evidentemente em, es una clase no muy larga, entonces la idea es abordarlos en términos más bien generales, pero con la posibilidad obviamente de ir profundizando y de que efectivamente puedan después también ustedes profundizar sobre estos temas. Entonces, primero que nada, me interesa plantear cuál es el origen de esta idea de justicia ambiental, de dónde viene la justicia climática, ¿no? La idea de justicia climática viene de esta idea de justicia ambiental que surge desde los movimientos sociales de base en Estados Unidos en la década de los 70 del siglo pasado. Ya es una derivada del movimiento de los derechos civiles y políticos en Estados Unidos, en que la población negra se reclama, ¿no es cierto?, la discriminación racial existente en ese país y específicamente plantea la idea de una discriminación ambiental, ¿no? Que existiría una discriminación ambiental y que está basada, por lo menos en Estados Unidos, está basada en una cuestión de discriminación racial. ¿Ah? Entonces, los movimientos sociales de población negra, principalmente en Estados Unidos, reclama que existiría esta discriminación racial ambiental que se manifiesta específicamente en la localización de instalaciones peligrosas o contaminantes cerca de los barrios donde viven estas personas, ¿no? Esta población. Entonces, ese es el origen, ¿no? El origen es una reivindicación porque se estarían localizando las industrias más peligrosas en Estados Unidos en los barrios donde vive la población negra y la población vulnerable en general, pero en Estados Unidos tiene una connotación racial. ¿Ah? Entonces, esta idea que surge de los movimientos sociales, luego se adopta por los pensadores o los académicos, en el fondo, que buscan darle a esta idea un marco teórico, y ese marco teórico está dado por la teoría de la justicia. ¿Ah? La teoría de la justicia es una teoría que se plantea fundamentalmente por un teórico norteamericano que se llama John Rawls, y que en los años, en esa misma época, ¿no es cierto?, identifica dimensiones de la justicia, ¿no? Básicamente la dimensión distributiva y la dimensión participativa o política. Y esas dos dimensiones se pueden también aplicar
a la perspectiva de la justicia ambiental, ¿no? Entonces se plantea también una dimensión distributiva que consiste en plantear la necesidad de que exista equidad en la distribución de cargas y beneficios ambientales, y también una dimensión participativa o política que en el fondo plantea que debe existir una participación significativa, incidente en la adopción de decisiones que puedan impactar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Entonces, se le otorga un marco teórico a esta idea que surge, ¿no es cierto?, como una reivindicación social. Y como se incorpora en el fondo dentro de un marco teórico, la EPA, que es el Ministerio de Medio Ambiente norteamericano, hace suyo este concepto y lo define, ¿no? Y dice, la justicia ambiental va a ser parte de nuestra política ambiental y la define como el trato justo y la participación significativa de todas las personas sin importar su raza, color, nacionalidad o nivel de ingreso en el desarrollo y aplicación de las políticas, leyes y regulaciones ambientales. Y con esto, ¿no es cierto?, a través de algunas decisiones administrativas de la EPA, se incorpora en la política ambiental norteamericana esta idea de justicia ambiental, ¿ya? Que implica una obligación para las agencias estatales y para las agencias federales de considerar las dimensiones, ¿no es cierto?, que tiene la justicia ambiental al momento de adoptar decisiones, de financiar programas, ¿no es cierto?, públicos en relación con la protección del medio ambiente. Y entonces uno puede identificar esta dimensión distributiva de la justicia ambiental fundamentalmente vinculada con las cargas ambientales, porque en el fondo habría como una desproporción en las cargas ambientales que soportan las comunidades más vulnerables y entendiendo por cargas ambientales los costos, daños y riesgos asociados al desarrollo de actividades que generan impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Esta distribución de cargas ambientales dice relación principalmente con el uso del territorio. ¿Ah? En el fondo alude a una idea de equidad geográfica, ¿no? Y que tiene que ver con la proximidad a infraestructura que implique peligros o riesgos ambientales, básicamente. ¿Ya? Entonces, este concepto de justicia ambiental surge muy vinculado con el concepto de uso del territorio y de la localización de las industrias o las actividades contaminantes dentro de los territorios. Lo que se llama los usos indeseados, ¿no es cierto?, del territorio, que en la práctica soportan desproporcionadamente las comunidades más vulnerables. La dimensión política o participativa de la justicia ambiental dice relación con que la justicia no puede medirse solamente en sus resultados, sino que también en las causas que generan esos resultados Oye, injustos, ¿no? ya, Y luego siempre llegar esto con la implica, farmacia. Pero si son mis historias o quiero hacer un... ahí sí, esto implica que se debe promover, ¿no es cierto?, un debate público racional en el que exista oportunidad para todas las partes, ¿no es cierto?, de plantear, de tener información, el acceso a la información es muy relevante también, y tener las oportunidades para poder incidir en las decisiones, ¿no es cierto?, que afecten la calidad de vida. Todos conocemos diversos casos de injusticia ambiental, ¿no es cierto? Aquí entiendo que hay personas de distintos países y en todos nuestros países, ¿no es cierto?, existen casos de injusticia ambiental. Este caso de Ventanas para los chilenos es muy conocido, ¿no es cierto?, porque es una zona industrial que se encuentra en el centro de nuestro país, en la costa, y que se ha catalogado como una zona de sacrificio, ¿no? Que en el fondo están soportando, las personas que viven en este territorio, soportan desproporcionadamente las cargas ambientales vinculadas con el desarrollo económico del país, ¿no? No es la única zona de sacrificio en Chile, hay varias comunas que se han autodeclarado zonas de sacrificio, ¿no es cierto? Coronel, Huasco, Mejillones,
son zonas que se han planteado como zonas de sacrificio, que en el fondo aluden a esta idea de una desproporción en las cargas ambientales que deben soportar y que está vinculado con la concentración industrial, ¿no? Con la planificación del uso del territorio o con la ausencia de planificación del uso del territorio. No son los únicos casos de injusticia ambiental, por ejemplo, aquí menciono otro, ¿no es cierto?, que es un sector de Santiago que no se ha catalogado como una zona de sacrificio, pero que en la práctica también sufre desproporcionadamente las cargas provenientes de una concentración de cierto tipo de industrias en esa zona y que afecta las actividades tradicionales, agrícolas o incluso la vida diaria, ¿no es cierto?, de la población que reside en estas zonas. Entonces, ¿cuáles son los elementos comunes en los casos de injusticia ambiental? Primero, la existencia de comunidades vulnerables, ¿no es cierto?, minorías, pueblos indígenas, pobreza, la desproporción o inequidad en la distribución de cargas ambientales y la ausencia de poder político y de participación real de las comunidades en la adopción de decisiones, ¿no es cierto?, relacionadas con la calidad de vida de esas comunidades. Entonces, esos son elementos comunes que uno puede identificar para poder reconocer, ¿no es cierto?, cuáles son casos en los cuales existe injusticia ambiental. Esto dice relación hasta ahora con el origen de esta idea, que está vinculada, como les decía yo, con la distribución de cargas ambientales, pero también existe un enfoque de esta idea relacionado con la distribución de beneficios ambientales, ¿no? Y que tiene que ver con los servicios que la naturaleza presta, ¿no es cierto?, y que permite a las distintas personas acceder a esos beneficios. Y también uno puede realizar un análisis de justicia ambiental vinculado con la distribución de estos beneficios. ¿Ah? Em, y de esa manera la justicia ambiental también se relaciona con el ordenamiento jurídico relacionado con los recursos naturales, ¿no? O sea, no solamente con la localización y con los usos indeseados del territorio, sino que también con la regulación respecto a qué derechos existen para acceder a los beneficios que presta la naturaleza, es decir, a los recursos naturales, ¿no? Y ahí viene todo otro ámbito de la regulación que va más allá Hola, del uso del territorio y que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales. Entonces, también podemos decir que la justicia ambiental aplica respecto a la distribución de servicios, procesos o bienes ambientales que los ecosistemas prestan, ¿no? Em, entonces ahí uno puede tener una mirada general de esta idea de justicia ambiental. Un enfoque más innovador o novedoso o más actual dice relación con la mirada de la justicia ambiental como justicia ecológica. La justicia ambiental en general surgió como vinculado a la justicia social, ¿no? Pensando desde la perspectiva de las cargas que soportan los seres humanos como consecuencia del desarrollo económico de las distintas sociedades. Pero también se ha desarrollado actualmente una mirada de la justicia como justicia ecológica, entendida como la distribución que afecta ya no solo a los seres humanos, sino que a los demás miembros del mundo natural y también a las generaciones futuras, ¿no? Entonces ahí entra también la idea de la justicia climática, ¿no? O sea, es decir, em, cómo se distribuyen las cargas y los beneficios ambientales ya no solamente en en la generación actual de seres humanos, sino también con el resto oh, hermano. del El mundo otro día fuimos natural con y con las generaciones futuras. Esta idea de justicia ambiental, que como yo les digo, surge desde los movimientos sociales, que luego se aborda desde una perspectiva teórica, entregándole un marco teórico a a este concepto, también se ha recogido desde el derecho, ¿no? Yo soy abogada y yo lo he estudiado desde la perspectiva jurídica. Y la justicia ambiental se puede plantear también como un estándar normativo, es decir, como una norma, como una obligación que existe en nuestros ordenamientos jurídicos
¿Y cómo se traduce la justicia ambiental en norma? A través de un principio jurídico que debe ser observado, ¿no es cierto?, por los distintos instrumentos regulatorios utilizados, ya sea para la definición de los usos del territorio, pensando en las cargas ambientales, como para la determinación del acceso al uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, si uno plantea que la justicia ambiental constituye un principio jurídico, el reconocimiento de ese principio jurídico exige incorporar reglas específicas en el ordenamiento jurídico tanto de la planificación del uso del suelo, por ejemplo, como en el ordenamiento jurídico que permite asignar derechos para acceder a los recursos naturales y a los beneficios que presta la naturaleza. Entonces, los principios jurídicos, y aquí brevemente no quiero detenerme en esto porque esto es un tema especialmente jurídico para los abogados, no son todos abogados aquí. Los principios constituyen estándares que entregan razones o criterios para adoptar una determinada decisión frente a un caso particular. ¿Ya? En el fondo ese es el rol que cumplen los principios en el ordenamiento jurídico. Entregan argumentos, entregan razones para poder justificar una decisión determinada, que puede ser una decisión legislativa, por ejemplo, adoptar una ley, o una decisión jurisprudencial, es decir, resolver un caso por los tribunales, o también una decisión administrativa, es decir, una autoridad que debe resolver, ¿no es cierto?, frente a una determinada actividad, cómo regular esa actividad. Entonces, la justicia ambiental, en la medida que constituye un principio jurídico, permite, ¿no es cierto?, argumentar respecto a la decisión que se piensa adoptar. Y ese principio entrega, ¿no es cierto?, argumentos válidos jurídicamente para poder adoptar la decisión que se deba adoptar en el caso específico. Hay diferentes opiniones con respecto a cuál es el valor de los principios jurídicos en el derecho. Sin embargo, independiente de la posición que se tenga, los principios cumplen una función, ¿no es cierto?, como les decía yo, en la adopción de decisiones legislativas, y esa función fundamentalmente es proporcionar argumentos, pero en la práctica esos argumentos van a traducirse, como les decía yo, en incorporar este principio en una ley específica. Por ejemplo, la Ley Marco de Cambio Climático en Chile incorpora la justicia ambiental o justicia climática como un principio de la Ley Marco de Cambio Climático. Ese principio, por lo tanto, permite, ¿no es cierto?, argumentar en torno a las distintas obligaciones que impone esa ley marco de cambio climático, de manera que esas obligaciones se interpreten a la luz de este principio de acuerdo, de justicia climática. En la ley marco de cambio climático se habla de equidad climática, pero si uno lee la definición de la ley marco de cambio climático, se apunta a las diversas dimensiones que yo les he mencionado de la justicia ambiental, es decir, a la dimensión distributiva, equidad en la distribución, a la dimensión participativa o política, y a la dimensión también del reconocimiento, que implica visibilizar a comunidades que tradicionalmente no se visibilizan por cuestiones de ausencia de poder político, ¿no es cierto?, que no les otorga, por lo tanto, un lugar eh, en preferente, o podríamos decir reconocido en la forma de adoptar decisiones dentro de un sistema. Entonces, lo importante que quiero transmitirle es que la justicia ambiental constituye un principio jurídico y por lo tanto es una obligación que podemos argumentar en nuestro ordenamiento jurídico. Y ese principio jurídico se basa o se fundamenta en distintas normas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico internacional, nacional o comparado, ¿no? El derecho a la igualdad y a la no discriminación es un derecho fundamental que está reconocido en todas las constituciones del mundo, ¿no? El derecho a la participación pública también es un derecho que está reconocido en nuestros ordenamientos jurídicos. Tenemos un acuerdo de Escazú que incorpora, ¿no es cierto?, el derecho a la participación pública en la adopción de decisiones.
El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es clave en materia de cambio climático, es también una manifestación del principio de equidad, ¿no? La idea de que todos los estados son responsables de la situación que tenemos en la actualidad en materia climática, pero su contribución es diferente y por lo tanto deben también responder de manera diferente de acuerdo con sus capacidades, ¿no? Esa es una manifestación también del principio de equidad. Y los principios de equidad intra e intergeneracional, que son fundamentales en el concepto de desarrollo sustentable, también se encuentra eh, la dimensión, ¿no es cierto?, distributiva de la justicia ambiental reflejada en ese principio. Hay en distintos ordenamientos jurídicos también reglas del ordenamiento territorial que permiten reflejar esta dimensión distributiva de la justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, compensando cargas que se generan en ciertos territorios o exigiendo la separación de usos dentro de una determinada zona que pueden entrar en conflicto y que pueden generar, ¿no es cierto?, problemas de contaminación ambiental. Hay también, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental, en distintos países, la exigencia de analizar la distribución de impactos, ¿no? O la exigencia de analizar impactos socioeconómicos, impactos acumulativos e indirectos. Todas esas reglas son manifestación de la dimensión distributiva de la justicia ambiental. Lo mismo la evaluación de alternativas, ¿no? La idea de que para evaluar un proyecto hay que justificar que esa alternativa de proyecto es la que genera menos impacto ambiental, ¿no? Eso también son reglas que buscan hacer efectiva esta idea de justicia ambiental. Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, el convenio 169, que ustedes probablemente conocen, también incorpora tanto la dimensión distributiva como la dimensión política de la justicia, ¿no? En la dimensión política al garantizar la consulta indígena y la dimensión distributiva al exigir, ¿no es cierto?, la distribución de los beneficios provenientes de la explotación de los recursos naturales en tierras indígenas. Entonces, uno puede identificar en la actualidad diversas reglas que constituyen una manifestación de este principio de la justicia ambiental y que por lo tanto nos permiten sostener que existe en el ordenamiento jurídico vigente em, este principio de justicia ambiental que se traduce en estas normas específicas, ¿no? Y en la medida que podemos identificar la existencia de un principio que informa todas estas normas, podremos, por lo tanto, también exigir que existan reglas de justicia ambiental donde no existen. Entonces, esta idea de justicia ambiental, ¿no es cierto?, que ha surgido y que se ha desarrollado desde la década de los 70 del siglo pasado, primero en Estados Unidos, luego a nivel global y a nivel extendido, diría yo, se ha ido incorporando en los distintos ordenamientos jurídicos, también se ha incorporado en el régimen aplicable, ¿no es cierto?, al cambio climático. ¿Ah? ¿Y cómo se fue incorporando esta idea de justicia ambiental en relación con el cambio climático? Bueno, a través de dos vías, básicamente, ¿no? Primero, a través de la idea de transición energética que se discute en el contexto del cambio climático, ¿no es cierto? La idea de que es necesario transitar de una economía alta en carbono a una economía baja en carbono o carbono neutral, ¿no? Esa transición energética que se discute en el contexto del cambio climático se discutió fundamentalmente en un origen desde una perspectiva más bien tecnológica o técnica, pero que con el tiempo fue incorporando una dimensión de justicia en esta transición, ¿no? Es decir, no basta con hacer una transición técnica de un modelo energético a otro modelo energético, si es que esa transición va a implicar el mismo modelo de desigualdad y de injusticia actualmente imperante en el modelo económico, ¿no es cierto?, que ha generado
el problema del cambio climático. Entonces, eh, en este debate sobre las transiciones energéticas se incorpora la idea de justicia, ¿no? De ahí surge el concepto de transición justa. Lo mismo en relación con el cambio climático y la idea de que hay países más vulnerables al cambio climático que otros, ¿no es cierto? Y que esos países requieren de una adaptación, y por eso el concepto de adaptación, una adaptación que es más exigente que la de otros países y por lo tanto esa distribución debe hacerse pensando equitativamente, ¿no? Entonces se incorpora este debate de la justicia ambiental, se incorpora al debate sobre cambio climático, ¿ah? Entonces, efectivamente, originalmente, el debate relacionado con el cambio climático surge, ¿no es cierto?, desde una mirada muy científica, em, en la cual lo relevante eran los cambios tecnológicos, pero en el camino, ¿no es cierto?, y eso yo diría que ya hace unos 20 años atrás, se empieza a identificar que no es suficiente con un debate científico y tecnológico, sino que es necesario prestar atención a las dimensiones humanas y sociales del cambio climático, ¿ya? Y de ahí surge el concepto de justicia climática y transición justa. ¿Cómo se incorpora estas ideas de justicia, ¿no es cierto?, en la regulación internacional del cambio climático? Ustedes sabrán que la regulación internacional del cambio climático está dada fundamentalmente por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del año 1992, en el contexto de la conferencia de Río de Janeiro. Se adoptan varias convenciones internacionales, dentro de las cuales está la Convención Marco de Cambio Climático, que permite a los países, ¿no es cierto?, reunirse y darle un marco a las acciones que se quieren adoptar para lograr los objetivos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Y lograr que la temperatura del planeta no suba más allá de 1,5 o 2 grados Celsius, que es lo que se plantea en esta convención. Esta convención genera todo un marco o un sistema de gobernanza que está básicamente conformado por las conferencias de las partes, que se reúnen todos los años, y en ese contexto de las conferencias de las partes se adopta acuerdos, ¿no? O lo que se llamó el primer acuerdo, que fue el Protocolo de Kioto del año 1997, y luego el Acuerdo de París, que es el que actualmente tenemos vigente el año 2015. ¿Ah? Em, en ambos acuerdos, ¿no es cierto?, lo que se busca es establecer mecanismos para que los países se comprometan a desarrollar acciones climáticas que permitan, ¿no es cierto?, este objetivo de detener el calentamiento global. Solo para revisar, ¿no es cierto? Las principales causas del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y ciertas prácticas agrícolas. La concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera produce un efecto de calentamiento de la Tierra. Y lo que se busca con la convención, ¿no es cierto?, es la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Y lo que dice la Convención es que esto debe lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. ¿Ya? Ese es el objetivo final de la Convención Marco de Cambio Climático, es decir, reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que no sea peligroso para el sistema climático, ¿no es cierto? Y eso debe hacerse en un plazo que sea suficiente para lograr la adaptación, ¿no?
la adaptación natural a este cambio climático. Los gases de efecto invernadero que contempla la Convención Marco son todos los que están ahí identificados. Uno siempre habla de carbono, de dióxido de carbono, pero en realidad el dióxido de carbono es como la moneda de cambio, ¿no? Es como el equivalente de todos los otros gases contemplados en la regulación internacional. Y aquí es importante entender, ¿no es cierto?, que la regulación internacional de cambio climático se basa en una idea de equidad en el fondo, ¿no? Y que tiene que ver con que hay que distinguir a los países desarrollados de los países en desarrollo, ¿no? Las obligaciones de los países desarrollados son diferentes a las obligaciones de los países en desarrollo. Esa fue la base de la Convención Marco de Cambio Climático. Em, y a partir de eso, que tiene que ver con este principio de la responsabilidad común pero diferenciada, ¿no? Que yo les mencionaba antes, que implica que aun cuando todos los países somos responsables del cambio climático, no todos hemos contribuido de la misma manera y por lo tanto no todos tenemos la misma responsabilidad para su solución y tampoco tenemos todos la misma capacidad para adoptar medidas o acciones que tengan por objeto lograr los objetivos de este régimen jurídico. Entonces, las obligaciones que se imponen en la regulación internacional del cambio climático van a ser diferentes según si son países desarrollados o países en desarrollo. Hay obligaciones comunes, ¿no es cierto?, a todos los países, como elaborar inventarios, elaborar programas de mitigación y adaptación, promover transferencia de tecnologías, promover investigación, intercambio de información, pero la convención establecía compromisos específicos para los países desarrollados que tenían que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a niveles, ¿no es cierto?, eh, equivalentes a los del año 1990. ¿Ah? Para lograr esa reducción de emisiones, se establecieron metas diferenciadas de reducción de emisiones por los países, ¿no? Y eso fue lo que quiso hacer el protocolo de Kioto. ¿Ya? El protocolo de Kioto quiso cuantificar y establecer plazos para las reducciones de emisiones de los países del anexo 1, que eran los países desarrollados, ¿no? Entonces, ese protocolo establecía metas específicas de reducción de emisiones por país. Los países en desarrollo no tenían metas de reducción de emisiones, ¿no? Solo los países desarrollados tenían que obligarse a reducir sus emisiones en los porcentajes que establecía el protocolo. El problema de eso fue que nunca se logró o no se logró a tiempo, ¿no es cierto?, la vigencia del protocolo de manera de obligar realmente a los estados a reducir sus emisiones, a los países desarrollados. Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto y por lo tanto uno de los países que más contribuía al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero, no se veía obligado por estas reducciones. Entonces el protocolo, la verdad que fue un fracaso en el sentido que no logró los objetivos, ¿no? Y dentro de las razones por las cuales no entró en vigencia oportunamente y Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, tenía que ver con que precisamente Estados Unidos identificaba que habían países en desarrollo que no estaban obligados a reducir emisiones, pero que eran de los que que contribuían más, ¿no es cierto?, a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son básicamente los países como India, em, Brasil, ¿no es cierto? Es decir, una serie de grandes emisores de gases de efecto invernadero que no se veían obligados a reducir emisiones. Entonces, también hay un argumento ahí relevante, ¿no es cierto? Había un argumento relevante en términos de que no era posible enfrentar la reducción de emisiones sin incorporar a esos países que contribuían enormemente, ¿no es cierto?, a las emisiones. Entonces, el protocolo de Kioto
estableciendo mecanismos importantes, ¿no?, de transacción de emisiones, que es lo que conocemos como los mercados de carbono, ¿no es cierto? Establecía mecanismos económicos importantes que en algunos casos sí fue efectivo. De hecho, la Comunidad Europea, la Unión Europea implementó un mercado de carbono que tuvo bastante, yo diría, desarrollo a nivel europeo, pero no se logró, no se logró, ay, perdón, no se logró realmente cumplir con el objetivo de em, reducir las emisiones. Este protocolo de Kioto, el debate en el protocolo de Kioto y en la implementación del protocolo de Kioto no incorporaba en términos explícitos, yo diría, la idea de justicia climática, ¿ah? Sin perjuicio que el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, está, ¿no es cierto?, en el fundamento del protocolo de Kioto. Sin embargo, el concepto de justicia climática todavía en esa época no se introducía en el debate público del cambio climático como sí se ha introducido en los últimos 10, 15 años, ¿no? Em, entonces, yo diría que este concepto se ha ido incorporando con más fuerza a partir del Acuerdo de París del año 2015, ¿no es cierto?, que decide cambiar el enfoque de la regulación internacional en materia de cambio climático y lo cambia a lo que se ha llamado un enfoque bottom-up, ¿no? O sea, el protocolo de Kioto tiene un enfoque top-down, en el sentido que lo que hacía era establecer, ¿no es cierto?, las metas de reducción de gases de efecto invernadero obligatoria, ¿no es cierto?, para todos aquellos estados que pertenecían a este anexo de países desarrollados, que no cumplió con los objetivos, como yo les decía, porque no todos los países desarrollados finalmente eh, ratificaron el protocolo de Kioto y por lo tanto no lograron, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estos objetivos. Y se cambia entonces a un enfoque regulatorio distinto, ¿no? El Acuerdo de París lo que hace es que establece como instrumento para la reducción de gases de efecto invernadero el de la contribución nacional determinada, ¿no? ¿Y qué significa ese instrumento? Significa que cada estado define em, independientemente, ¿no es cierto?, a qué se compromete ante la comunidad internacional. Y el Acuerdo de París entonces lo que busca es que los distintos estados se obliguen frente al resto de los estados, a la comunidad internacional, con una contribución que ellos mismos determinan, ¿no? Y eso es lo que se llama la contribución nacional determinada. Y estos países, los países que son miembros del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, van a eh, cada 5 años actualizar su contribución nacional determinada y lo importante es que no pueden retroceder, ¿no? O sea, en el fondo no se puede em, retroceder en el compromiso, ¿ah? También se incluye dentro del Acuerdo de París un instrumento muy importante que es la estrategia climática de largo plazo, y que en el fondo permite a cada país planificar, ¿no es cierto?, cómo va a abordar, cuáles van a ser las acciones climáticas que va a abordar eh, en el largo plazo para cumplir sus objetivos y su contribución determinada. En este contexto, ¿no es cierto?, en que cambia el enfoque de la regulación, se reconoce la justicia climática y la transición justa como objetivos de la regulación, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París incorpora expresamente estos conceptos y esto se incorpora no solamente en el Acuerdo de París, sino que también en una serie de otros actos y resoluciones de la Conferencia de las Partes, ¿no es cierto?, que permiten ir em, determinando que el debate climático ya no sea solo de reducción de emisiones, sino también de cómo se distribuye, ¿no es cierto?, el presupuesto de las reducciones de emisiones entre los distintos países, ¿no? Y también no solamente entonces estamos hablando de mitigación, que es reducción de emisiones, sino que también se enfatiza el objetivo de adaptación, ¿no? Cómo los países se adaptan al cambio climático. Y eso tiene mucho que ver
con justicia climática porque apunta a las vulnerabilidades, ¿no es cierto?, propias de cada país que deben enfrentarse para adaptarse a ese cambio climático. Em, la transición justa también como concepto permite ir más allá de lo que es la transición energética, ¿no? La transición energética, que es el origen, podríamos decir, de esta idea de transición de un modelo a otro, también se identifica como que es muy acotada, ¿no? Porque la transición no basta con hacerla de un tipo de combustible a otro, sino que la transición implica también transitar en modelos que son aplicables a los distintos ámbitos del desarrollo de las sociedades, ¿ya? Entonces, al incorporar la idea de transición justa, se amplía de alguna manera el marco en el cual se desarrolla esta idea de transitar de un modelo a otro, ¿no? Y ya no estamos hablando solo de transiciones energéticas. Incluso ahora, ¿no es cierto?, se ha incorporado la idea o el concepto de transición socioecológica justa, con la idea de todavía darle un énfasis mayor a esta transición, en el sentido que debe incorporarse también una mirada ecológica en esta transición justa. Bueno, em, en este contexto, ¿no es cierto?, de regulación del cambio climático internacional, que también lo podemos abordar desde la perspectiva nacional, ¿no es cierto? Hay distintas leyes nacionales que tienen por objeto regular la acción climática de cada uno de los países. Chile tiene una ley marco de cambio climático, como yo ya les había mencionado. Esa ley marco de cambio climático establece principios dentro de los cuales se pueden identificar varios principios relacionados con justicia, con equidad, con participación, con reconocimiento, em, que van a de alguna manera informar, ¿no es cierto?, los instrumentos de gestión del cambio climático que están incorporados en esa ley. ¿Ah? Em, Cada país ha adoptado, ¿no es cierto? Muchos países han adoptado legislación específica aplicable al cambio climático. em, y en ese contexto, la gestión del cambio climático se ha desarrollado como con el paraguas del Acuerdo de París y con instrumentos que se han ido abordando a nivel nacional, ¿no? Como les decía yo, la contribución nacional determinada es uno de los instrumentos más relevantes para hacer frente al cambio climático. Y junto con eso, ¿no es cierto?, con estas obligaciones que asumen los países, se ha desarrollado una tendencia a lo que se ha llamado la litigación climática, ¿no? Que implica que se utilizan los distintos instrumentos jurídicos o acciones jurídicas y procesales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para iniciar litigios que permitan obligar a los estados a cumplir con sus obligaciones en materia climática. Y estos litigios, por ejemplo, se han desarrollado en distintos foros internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos em, ha tenido y ha visto ya cada vez más, ¿no es cierto?, casos en los cuales se abordan eh, y se reclaman, ¿no es cierto?, derechos que dicen relación con los efectos del cambio climático. Esto ha sido incluso más evidente en la Corte Europea de Derechos Humanos, en las cuales últimamente se han fallado algunos casos en que se obliga a los estados, ¿no es cierto?, a hacerse cargo de efectos que se están generando a raíz del cambio climático en su población, ¿no? Y que eso implica que los estados deben enfrentar estos problemas relacionados con el cambio climático en su población y cumplir con estas obligaciones de adaptación y de reducción de gases de efecto invernadero.
Eso también, ¿no es cierto?, tiene efecto, los efectos del cambio climático se traducen también en vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, hay indirectamente, ¿no es cierto?, se pueden vulnerar distintos derechos que han sido consagrados por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por las constituciones de cada uno de los países, y por lo tanto se puede litigar desde la perspectiva de la vulneración de distintos derechos humanos en virtud de que se han visto vulnerados por los efectos del cambio climático. Entonces, la litigación climática es yo diría que es un fenómeno que se ha ido desarrollando en los últimos años y que utiliza las acciones judiciales que el ordenamiento jurídico reconoce y que existen en la actualidad em, para hacer valer los derechos fundamentales de las personas, con el objeto de exigirle a los estados que cumplan con sus obligaciones en materia climática. Hay además una opinión consultiva importante que sacó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos, ¿no? Es la observación consultiva número 32 del año 2025 de este año, que fue em, emitida por la Corte Interamericana a raíz de una solicitud presentada por los estados de Chile y Colombia, en que le piden, ¿no es cierto?, a la Corte que señale cómo deben cumplir los estados, ¿no es cierto?, su obligación de proteger los derechos humanos en este contexto de emergencia climática. Y la Corte ha manifestado diversas ideas en esta opinión consultiva, desde el reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, que ya era algo que venía reconociéndose desde hace un tiempo, ¿no es cierto? No es algo nuevo en ese sentido, es decir, el derecho al medio ambiente como un derecho humano autónomo es una evolución que se ha ido consagrando en los últimos, yo diría, 10 años más o menos, y que se ha reconocido ya expresamente tanto en fallos de la Corte como en resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y también, pero yo diría que esta opinión consultiva va incluso más allá porque reconoce los derechos, a la naturaleza como sujeto de derecho. O sea, ya no solamente reconoce el derecho al medio ambiente como un derecho autónomo, sino que también reconoce un cambio en el paradigma de la protección de los derechos humanos, en el sentido que también se debe proteger a la naturaleza con independencia del ser humano, ¿no? Ese es el gran cambio de paradigma que en el fondo en el cual se está transitando en los ordenamientos jurídicos en general, ¿no? Desde una mirada muy antropocéntrica en la cual se reconoce la protección de la naturaleza y del medio ambiente en cuanto útil para el ser humano, ¿no es cierto? Esa es la concepción tradicional y se ha ido transitando hacia una concepción más ecocéntrica en la cual se reconoce que la naturaleza y el medio ambiente se deben proteger por porque tienen un valor en sí mismo, ¿no es cierto? Hay un interés propio de protección. Y ese tránsito es el que se hace en esta observación, esta opinión consultiva, ¿no es cierto?, en la cual se reconoce que hay un cambio en el paradigma de la protección de los derechos y que se debe reconocer a la naturaleza como tal, ¿no?, que debe protegerse sin relación directa con el ser humano. También se reconoce, y también es bien novedoso, un derecho al clima, ¿no? Que eso es un derecho que en general no se ha reconocido en ningún eh, tratado específico, ¿no es cierto? Que como derecho independiente, ¿no? El derecho al clima. Y eso sí lo está reconociendo esta opinión consultiva. Entonces hay una serie de desarrollo que yo diría que es un desarrollo más bien doctrinario en este caso, ¿no? De la Corte, porque no hay aquí una decisión jurisdiccional, no estamos hablando de un caso,
Estamos hablando de una opinión que implica tiene un valor en términos de lo que, un valor de autoridad, ¿no es cierto?, respecto a lo que esta opinión manifiesta en términos de el desarrollo del derecho en torno a los derechos humanos y la emergencia climática. Entonces, eso es más o menos lo que yo tenía preparado. Yo no sé si hay preguntas que quieran en los minutos que quedan que podamos conversar. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Dominique, por toda la información. Bueno, muy completa la presentación. Yo creo que toca en varios puntos que son súper fundamentales respecto a ecología política, especialmente cuando estamos hablando de la pregunta de justicia. Es súper fundamental en el sentido de justicia ambiental, justicia climática, de las desigualdades, de la distribución de cargas y beneficios, ¿no? En el fondo es un poco como la manera en la que se ha ido moldeando el debate actual respecto a justicia ambiental y ecológica desde los años 70, ¿no? Entonces, también agradecerte, yo creo que el tema de litigación climática, las opiniones consultivas son un tema bien importante que probablemente vamos a estar viendo harto de eso en los próximos años. Y tenemos algunas preguntas ya, entonces si alguien más quiere seguir haciendo preguntas, por favor recuerden que pueden escribirlas por el chat. La primera era simplemente una pregunta respecto a preguntas sobre, perdón, sobre textos, ¿no? O sea, estaban preguntando respecto a qué tipo de textos podían hablar respecto a estos temas. Yo añadí Ujú. algunos, pero igual si tú quieres como recomendar algunos por mientras. Sí, mira, hay mucho escrito sobre esto, cada vez más. ¿Ah? Yo tengo un listado enorme de artículos, tanto en inglés como en castellano, sobre los conceptos de justicia ambiental, de justicia climática, de transición justa. Si a ustedes les interesa, yo puedo darles un listado de artículos y de libros que eventualmente pueden ser de interés para informarse sobre esto. A mí me impresiona la cantidad de publicaciones que existen en la actualidad sobre estos temas. Ah, hay mucho, hay mucho. Entonces, a veces uno como que no sabe distinguir realmente cuánto es lo que uno puede leer. Yo creo que em, si yo puedo darles así, hacer una selección quizás de algunos, si es que les interesa, si les interesa en castellano o en inglés. Yo he publicado también varias cosas sobre esto, entonces también les puedo mandar mis publicaciones si es que les interesa, em, si es que les interesa, ¿no? Así que eso, cuenten con eso, tú me puedes pedir y yo te los mando por correo. Súper, estaría muy bueno, Dominic. De hecho, las recomendaciones que hice yo ya son varios libros, o sea, está lleno, llenísimo, por montones. Routledge tiene un montón de temas al respecto. Bueno, y otra pregunta que era más respecto como a lo que estábamos conversando es de Carla Durán, que lo que preguntaba es lo siguiente. ¿Qué piensas sobre la judicialización de políticas públicas ambientales, como es lo que está ocurriendo acá en Chile con lo que sería la ley de humedales? Y también preguntaba respecto a que se implementen políticas en papel que en papel suenan ideales, pero que no se bajen adecuadamente por falta de recursos, ¿no? De recursos, de capacidades, de articulación de actores, también problemas que pueden existir con el derecho de propiedad también. Entonces, por ahí va la Mm. pregunta. Sí, bueno, mira, a ver, es muy común, ¿no es cierto?, la judicialización en general, en nuestra institucionalidad ambiental, ¿no es cierto? Se ha tendido a judicializar algunos ámbitos, ¿no?, de los avances en materia ambiental. ¿Ah? Lo que no necesariamente es malo, ¿no? O sea, uno puede también entender que es mejor, ¿no es cierto?, buscar una solución de conflictos a nivel institucional que en otro tipo de mecanismos de solución, ¿no?
Entonces yo creo que no necesariamente uno debiese pensar que es malo judicializar. Lo que yo creo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, es em, en cómo se diseña, ¿no es cierto?, el sistema de tribunales para resolver estos conflictos, de manera que no sean eternos, que un poco el problema que tenemos en Chile es que tenemos un sistema judicial en el cual, y un sistema institucional, un diseño institucional, que ha permitido que se prolonguen de manera muy extensa algunos conflictos, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un problema y es un problema de la institucionalidad y que se ha querido resolver de distintas maneras, no se ha logrado todavía. em, y que tiene que ver no solamente con la judicialización, tiene que ver con todas las etapas, ¿no es cierto?, de decisión de un caso ambiental. Entonces yo creo que ahí hay una debilidad en nuestro diseño institucional porque, porque no ha podido resolver, ¿no es cierto?, esta cuestión de ciertos casos que se judicializan de manera muy extensa. Ahora, también no hay que perder de vista que son algunos casos los que se judicializan, ¿no? No es necesariamente todas las decisiones ambientales y de hecho son las decisiones obviamente em, las más conflictivas las que se judicializan, pero hay muchas otras decisiones que no se judicializan. No sé si con eso respondo la pregunta, ¿ah? Porque es una pregunta demasiado amplia que podría uno llevar a tener otras respuestas también. No, no, yo creo que igual eso ayuda harto. Bueno, y tenemos otra pregunta de Marcela Paz, que dice lo siguiente, que es muy importante esta ética biocéntrica, ecocéntrica, antes que la antropocéntrica. Agradece mucho, por supuesto, a Dominic por la sesión y pregunta lo siguiente, ¿cómo visualizas los aportes e incidencias locales desde los movimientos internacionales sobre tipificación de ecocidio y también respecto al aporte de las mujeres del buen vivir de Mapu sobre el terricidio? ¿Cómo visualizas los diálogos entre esta justicia y transición climática y los derechos a la comunicación como base para informarse e informar sobre estos temas tan vitales? Mm. Mira, yo creo que la relación de las comunidades en, a ver cómo decirlo, todo lo que se logra a nivel de comunidades y a nivel de sociedad civil es fundamental para el avance en la política ambiental y para el avance en el derecho ambiental, que es el área donde yo me muevo, ¿no? O sea, lo que yo les contaba, la idea de justicia ambiental es una idea que surge de las comunidades, ¿no? O sea, no es una idea que surge de los pensadores, ¿no? De los teóricos, sino que es una idea que surge de las comunidades y que luego se toma por los teóricos que le dan un marco, ¿no es cierto?, conceptual para poder seguir desarrollándola. Lo mismo ocurre, diría yo, con temas como el buen vivir, ¿no es cierto?, que también a nivel latinoamericano ha sido un concepto que se ha desarrollado mucho por los teóricos, pero que tiene su origen en las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, en las comunidades indígenas locales. Entonces yo creo que hay una gran conexión entre lo que genera y lo que se desarrolla a nivel local con lo que se puede lograr a nivel más global o más nacional también en términos de políticas ambientales, ¿ah? O sea, yo creo que se nutren mucho, ¿no? Y debería ser un conducto muy directo en términos de cómo esos desarrollos locales van nutriendo también eh, las ideas a nivel de políticas ambientales y de derecho ambiental. Súper, muchas gracias Dominique. Y tenemos otra pregunta que es de Joaquín Fuentealba, a propósito de las opiniones consultivas. ¿Qué justifica que un Estado, por un lado, solicite el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al mismo tiempo realice actuaciones como las de
la consulta indígena en la Estrategia Nacional del Litio o la reforma de la ley Lafkenche, sin considerar los lineamientos que las opiniones consultivas entregan. Yo creo que ahí hay un tema como que va primero, quizás. Pero Sí. adelante. O sea, mira, eh, los estados, ¿no es cierto? O sea, a ver, están obviamente obligados por los tratados internacionales, por el derecho, ¿no es cierto?, en términos de las obligaciones nacionales, que es de la Constitución, de las leyes. Los estados están obligados por todo ese tipo de obligaciones, ¿no? Ahora, hay algunas obligaciones que admiten un ámbito de interpretación que a veces, ¿no es cierto?, generan estas situaciones en las cuales no está claro, ¿no es cierto?, si para tomar una decisión procede o no procede la consulta indígena. ¿Ah? Y dependiendo muchas veces de la política propia de la autoridad o de los organismos involucrados, se van a interpretar de una u otra manera, ¿no? Esa obligación. Y por lo tanto, dado que existen esas posibilidades de interpretar que no son tan unívocas, sino que permiten distintos tipos de interpretaciones, es que existen mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Y esos mecanismos de solución de conflictos permiten impugnar aquellas decisiones que se consideran que no cumplen con los contenidos exigibles por parte del derecho, ya sea internacional o nacional. Entonces, desgraciadamente, así funciona el derecho. El derecho funciona eh, con interpretaciones de las obligaciones y que permite que esas interpretaciones no sean necesariamente las mismas siempre, ¿no? Entonces puede ser que en un caso un Estado a través de un organismo decida que procede la consulta indígena y en otros casos puede que interprete distinto y decida que no procede, ¿no? Em, Ahora, eh, ese es un problema, ¿no es cierto? Y puede generar un conflicto y ahí habrá que evaluar, ¿no es cierto?, qué mecanismo utilizar para resolver ese conflicto, ¿no? Em, a nivel legislativo también puede ocurrir, ¿no?, que los congresos, la representación democrática también es variable, entonces en ciertos casos hay un congreso que aprobó la ley Lafkenche, hay otro congreso que quiere modificar la ley Lafkenche, ¿no? Eso tiene que ver con situaciones políticas, ¿no?, que son diversas y que ese es el juego democrático también, ¿no?, en que las leyes se dictan de esa manera. Entonces, si es una ley, se podrá modificar por otra ley y por eso es tan importante el ejercicio de la democracia, ¿no?, porque permite ir definiendo rumbos que si no se ejercen se pueden perder, ¿no? Y que es lo que estamos viviendo en la actualidad, de hecho, ¿no? Sí, muy importante de lo que señalas, Dominic. Especialmente porque nosotros lo vemos desde una perspectiva de ecología política, ¿no? O sea, no estamos viendo esto solamente desde una perspectiva netamente desde la teoría política o de teoría jurídica, sino que estamos viéndolo en el sentido de cómo ejercer también democracia, ¿no? Mm. Em, y Vania pregunta al respecto, también pregunta respecto a que hace unos días se realizó el lanzamiento oficial, tanto de las NDC, pero más al caso de la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa en Chile. Mm. Em, y pregunta si sería más efectiva una política nacional de transición socioecológica justa, como las leyes o normativas se alinean con esta, Mm. y cómo las leyes o normativas se alinean con esta estrategia. Mm. Ahí mi único como puntito para, para aportar al respecto es que la estrategia nacional en el fondo em, se configura como una política nacional, ¿no? O sea, en el fondo es Mm. eso. Simplemente que el, hay diferencias respecto a, por ejemplo, si son decretos o son decretos supremos, y obviamente respecto a lo que sería como un respaldo legislativo, ¿no? Pero te dejo a ti, Dominic, que Mm. responda. Sí, yo en particular pienso que el concepto de transición justa y de transición socioecológica justa, para que tenga mayor fuerza, debería estar incorporado, ¿no es cierto?, en una ley, de manera que eso
trascienda más allá de una administración, ¿no? Porque el problema de estas estrategias es que son elaboradas por una administración y la siguiente puede modificarla, ¿no? Em, y además tiene menos fuerza. De hecho, por ejemplo, la idea de no de las zonas de sacrificio, pero estas zonas que los programas de recuperación ambiental, ¿no? Que un poco es lo que antecede a la estrategia de transición justa en el Ministerio de Medio Ambiente chileno, ¿no es cierto? Desde hace 10 años aproximadamente hay un programa de recuperación ambiental que ha permitido elaborar planes de recuperación ambiental en algunas zonas de sacrificio, pero siempre desde una perspectiva de la administración de turno. ¿Ah? Y eso a mi juicio le ha restado fuerza al desarrollo de esta idea de justicia ambiental como un pilar del derecho ambiental chileno. ¿Ah? Em, Porque está de alguna manera enfocado o el programa de recuperación ambiental, que está básicamente enfocado en decisiones administrativas, de planes que no tienen un sustento legal. Y ahora una estrategia de transición socioecológica justa que busca en el fondo darle quizás un enfoque distinto, pero también dentro de un contexto de una administración. Y no tenemos una política de largo plazo o un principio que esté incorporado en nuestra legislación ambiental general, porque como les decía yo, está en la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos un principio de equidad climática y que incluye todas estas dimensiones de la justicia, ¿no? Em, Tenemos, por ejemplo, en la nueva ley de turberas también la idea de la transición justa al momento em, de abordar, ¿no es cierto?, el tema de las turberas como combustible. ¿Ah? Cómo en el fondo la prohibición del uso de las turberas debe dar lugar a un proceso de transición justa en esa idea, ¿no? En esa obligación. Pero son puntuales, po. Son conceptos que se aplican específicamente o en el tema de las turberas o en el tema de la Ley Marco de Cambio Climático, pero a mi juicio faltaría incorporar, por ejemplo, en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente un principio de justicia ambiental, por ejemplo, ¿no? Eso permitiría em, tener mucha más fuerza para después desarrollar otro tipo de instrumentos que respeten ese principio. Yo he tratado con el trabajo mío académico de sostener que hay un principio de justicia ambiental que uno tiene que respetar de todas maneras, ¿no? Y que es una obligación igualmente. Pero claro, le daría mucho más fuerza que haya una ley o incluso en el proceso constitucional, ¿no es cierto? En la propuesta de la Convención Constitucional, en las dos. ¿Ah? Eso es bien notable. En la Convención Constitucional, en el anteproyecto de propuesta de texto de Convención Constitucional se incorporaba la justicia ambiental como un principio. Y en el texto del Comité de Expertos, que es el segundo proceso constitucional, también se incorporaba la justicia ambiental expresamente como un principio. Para mí eso es representación de que esta idea ya no es solamente una idea en nuestra sociedad, sino que es algo que hay consenso en reconocerlo como un principio que es parte del ordenamiento jurídico. O sea, ¿qué más que dos procesos constitucionales distintos con fundamentos políticos muy distintos hayan incorporado ambos esta idea de la justicia ambiental como un mandato constitucional, ni siquiera legal, como un mandato constitucional? Entonces yo creo que hay muchos argumentos para sostener que en nuestra sociedad y en nuestro sistema jurídico político este principio de justicia ambiental existe. ¿Ah? Pero claro, evidentemente hubiera sido bueno tenerlo en la Constitución o expresamente o en una ley de bases del medio ambiente expresamente, ¿no? Sí, es súper importante lo que mencionas, Dominique. Bueno, desde mi perspectiva, o más bien desde mi experiencia personal, habiendo trabajado en ambos procesos constitucionales en esas materias, encuentro que tienes mucha razón, en verdad. O sea, uno de repente ve y cuando uno está en el proceso de construcción de normas constitucionales aparece de todo.
Mm, De repente hay como algunas que van bien a la vanguardia, o sea, como básicamente sacando el último paper que salió al respecto, mm, y metiéndolo en la Constitución, pero en el caso de justicia ambiental estoy bien de acuerdo contigo y mi apreciación respecto al trabajo en el que yo trabajé también, es que la justicia ambiental es algo mucho más consensuado, y que suscitaba más consenso, por ejemplo, que otras ideas afines, mm. como podrían ser bienes comunes naturales, Claro. O em, los o, derechos de la o naturaleza, derechos de la que era naturaleza. mucho más resistido, ¿no? Y que no había Claro, mucho consenso. exactamente, sí, Pero esta idea, exactamente. yo te diría, como dices tú, que hay mucho consenso en nuestra sociedad de que es un mandato, ¿no? Que Sí. es una obligación. Ujú, Y yo creo que eso es clave, ¿no? ujú. En un ordenamiento jurídico, que exista ese nivel de consenso. Sí, 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 estoy muy Sí. de acuerdo contigo. Bueno, también para contarles un poco a las y los estudiantes, en materia de transición justa, existe un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que no se ha movido en un par de años, pero que al menos llegó a segundo trámite constitucional, que es el Boletín 15.147/12, que establece principios sobre transición socioecológica justa, ¿no? Entonces también ahí hay un antecedente y es algo que yo creo que es bueno ver no solamente respecto al avance que ha tenido en Chile, sino que también como un ejemplo de ideas que se pueden dar para otros países, ¿no? Mm. Bueno, siguiendo con la clase, y antes de terminar, queríamos pedirle a Francisca si nos podía ayudar con lo que es el registro de esta. Sí, bueno, agradecer también, me sumo al agradecimiento de la clase y a todos los corazones y aplausos que han salido de nuestras y nuestros estudiantes de la clase de Dominique. Y por supuesto, esta es la parte que queremos dejar el registro de lo que fue esta octava clase, por lo que les agradeceríamos mucho si pueden prender sus cámaras a quienes deseen salir en la fotografía para poder ir capturando las imágenes. Agradezco a quienes la vayan prendiendo. Muchas gracias. Damos unos minutitos entonces para que vayan prendiendo sus cámaras. ¿Sí? Eh, listo. Hay muchos mensajes de agradecimiento igual por la clase, profesora. Ya, varias Muchas personas, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ya hay varias cámaras prendidas, así que vamos a sacar la primer pantallazo a la cuenta de 1, 2, 3. Ahí salió uno. Vamos a tomar otro porque hay más cámaras prendidas de las demás sesiones. Vamos con el siguiente a la cuenta de 1, 2, 3. Y creo que me queda una pantalla más. Sí, aquí hay más cámaras prendidas. Genial, muchas gracias. Vamos a la cuenta de 1, 2, 3. Esta es una de las clases que más han prendido cámaras, así que muchas gracias por estar presentes, como siempre. Ay, no, gracias a ti, Francisca, también ha estado bien dinámica la clase. Bueno, todavía nos quedan unos minutitos, entonces yo voy a aprovechar también de dar un par de anuncios de utilidad pública para las personas que son de Perú y Bolivia. Queríamos avisarles, le avisamos por correo también, Perú hubo cambio de hora en Chile, ¿no? Entonces ahora nosotros estamos una hora adelantados, por ende nuestras clases van a mantenerse a las 7 de la tarde. Para Bolivia ahora van a empezar a las 6 de la tarde y para Perú van a empezar a las 5 de la tarde. Ahí después, si hay algún cambio de hora en Perú y en Bolivia también, vamos a estar atentos para asegurarnos de que estemos avisando con tiempo lo que son los horarios de las clases. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, por mientras igual aprovechar de decir que respecto a la estrategia de transición socioecológica justa, como decíamos Dominic, yo creo que uno de los temas principales de condiciones habilitantes que no están actualmente es el tema de una falta de ley que genere una política a largo plazo. Y por otro lado hay un tema bien importante que tiene que ver con financiamiento, ¿no? O sea, en el fondo todo lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa, básicamente es mover platas que ya existen de ciertos fondos que ya están disponibles y enfocarlos en lo que son las áreas de transición, ¿no? Entonces también tenemos que mirarlo de esa manera, o sea, en el fondo, ¿de qué manera podemos generar
políticas habilitantes de justicia ambiental y justicia climática si no tenemos los recursos para ello, ¿no? O sea, y que yo creo que es como, en verdad es como y que se replica en toda escala, porque estamos hablando ahora a nivel nacional en Chile, pero en verdad a nivel internacional es eso. O sea, si ustedes se meten a lo que es el programa de trabajo de transición justa de Emiratos Árabes Unidos, que es bajo el marco de la Convención Marco de Cambio Climático, sobre el Acuerdo de París y todo, que ven transición justa en temas ambientales, es eso. O sea, son medios de implementación. Están preocupados de si tienen la plata o no para hacerlo, de si tienen las capacidades o no, y de si tienen la tecnología o no para trayectoria de transición justa. Así es, finalmente todo se define con recursos, ¿ah? Si se puede o no se puede hacer algo y los énfasis también, porque a veces uno puede decir muchas cosas bonitas, pero si es que no le destinas recursos a eso, la verdad que no es tan cierto lo que estás diciendo finalmente. Así que eso. Muchas gracias de nuevo, Dominique. Estuvo muy buena la clase. Yo creo que estuvo bien interesante. Lo único que te vamos a pedir es que nos puedas enviar después el PPT y cualquier Sí, recomendación de de literatura. literatura. Y Ya, así se la hacemos llegar a todas las personas que están aquí. Así que perfecto. eso. Muchas gracias a Ya todas y pues, todos. gracias. Chao. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Que tengan Muchas buenas noches. gracias.